Vamos entonces. Dando la última confirmación. Y listo. Maestro, deje de compartir los primeros minutos para presentarlo y después usted comparte. Correcto. Yo quiero con una servilleta porque no le he hecho. Muy bien. Muy buenas tardes a todos los amigos de Guía, la Academia Virtual. En definitiva, para nosotros, Grupo Guía, es un placer nuevamente estar con ustedes como todos los sábados. Lo hacemos de forma frecuente en Guía, la Academia Virtual, la academia que no solamente se escucha en Panamá, sino en América Latina, y que en definitiva pues ha pasado un sinnúmero de expositores a nivel nacional e internacional, desde Italia, España, Francia. Hemos tenido desde México, Guatemala, Puerto Rico, Chile, Colombia, en fin, un sinnúmero, y hoy traemos otro conferencista internacional, luego de nuestra larga lista, más de 150 conferencias virtuales, alrededor de 5 congresos internacionales que hemos realizado por medio de Guía, la Academia Virtual. Hoy contamos con la participación del doctor Jesús Vergara Padilla, y antes de que el doctor inicie su participación, vamos a leer un poco de su apretada hoja de vida o un resumen. Es doctor en Derecho PhD de la Universidad Libre de Colombia, magíster en Derecho Penal, especialista en Investigación Criminal, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, abogado penalista, administrador de empresas, escritor de temas policiales, docente universitario de pregrado y posgrado en procedimientos básicos especiales de policía judicial. En fin, un sinnúmero, en definitiva, de la extensa lista de reconocimientos académicos que tiene el doctor Jesús Vergara Padilla, pero que no vamos a hacer lectura porque nos podríamos quedar varios minutos acá y no es la idea, y sé que todos están deseosos de comenzar a escuchar la información importante sobre un tema esencial, en este caso el contrainterrogatorio, que lógicamente ustedes sabrán que se desarrolla en los temas de juicio orales, y que lógicamente el juicio oral, como siempre lo hemos mencionado, es la joya de la corona dentro de un sistema adversarial. Y en ese contexto, pues el doctor Padilla pues va a hacerse referencia a todo esto, y estoy seguro que van a salir, como siempre digo, muchas chispas de la pantalla, muchos fireworks, muchos fuegos artificiales, porque aquí las preguntas van a sobrar acerca de estos temas tan interesantes. Sin más, doctor Padilla, adelante, el auditorio es todo suyo. Probando el sonido, ¿me escucha? Totalmente. Buenas tardes para todos. Ya como escucharon en la presentación, mi nombre es Jesús Vergara. Voy a hablarles a ustedes de interrogatorio y contrainterrogatorio a peritos. Básicamente la idea es tener un contexto que nos permita en un momento determinado tener una visión clara de cuáles son los parámetros en los cuales se puede interrogar y contrainterrogar a un perito en cualquier parte del mundo, porque tenemos situaciones comunes. Vamos a hablar de derecho comparado. En Colombia hay unas fases del testimonio que son 2 fases, pero cada una tiene su contrainterrogatorio. Tenemos un interrogatorio directo en el cual quien lleva al testigo lo presenta ante el juez y gradualmente lo va llevando para poder resolver los interrogantes que corresponden al momento y a su pretensión probatoria. Una vez termina, viene el contrainterrogatorio, que debe abordar únicamente los temas que se abordaron en el interrogatorio. De esos temas que se abordan de nuevo, la parte que citó al testigo puede intervenir abordando todos o alguno de esos temas, y ese interrogatorio se denomina redirecto. Y la contraparte puede nuevamente tomar ese contrainterrogatorio
sobre alguno de esos aspectos y puede hacerlo con preguntas cerradas que van a facilitar respuestas que en determinado momento van a ser contundentes. Estas respuestas contundentes tienen que ir gradualmente para que la respuesta más importante quede al final y pueda ser apreciada por el juez o por el tribunal con mayor énfasis. ¿Qué es un perito? En cualquier parte del mundo, un perito es una persona que tiene un conocimiento científico, técnico o artístico, ya sea certificado o sea empírico. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente se requiere que el perito tenga una acreditación académica, pero existen excepciones en muchos países en la misma legislación donde se permite que exista un perito que por sus conocimientos, así no tenga la formación académica, pueda comparecer a un juicio a hablar de los aspectos que la vida le ha permitido conocer. En el interrogatorio directo, lo esencial es que las preguntas sean abiertas. En el interrogatorio directo no se permite preguntas sugestivas, porque la idea es que el interrogador vaya abriendo un espacio para llegar a resolver un tema que le propuso al juez o al tribunal en la audiencia de preparación del juicio. En el contrainterrogatorio, la contraparte puede realizar preguntas abiertas o preguntas cerradas, lo que quiere decir que la contraparte puede ir manejando los temas con una forma tan clara que lo lleve a buscar ese momento cumbre, ese momento contundente en que alguna pregunta impacte mucho y que sea una pregunta de una sola opción de respuesta. Si hay una pregunta de una sola opción de respuesta en la cual el testigo quedó prácticamente sin posibilidad de explicarla, el interrogatorio redirecto lo que busca es ampliar ese contexto para que el perito o el testigo no se queden con esa pregunta sin resolver. Y este es un interrogatorio de rescate porque a este perito se le va a permitir entonces que explique lo que no le dejaron explicar en la fase anterior. Y la fase de cierre es contundente. ¿Por qué? Porque después de esta fase ya no hay más oportunidades. Y en esta fase de contrainterrogatorio final, hay que buscar el momento oportuno para aquellas preguntas que, como les dije, requieren una particular importancia en lo que es la percepción de quien está presidiendo la audiencia. En Colombia, estamos hablando de derecho comparado. En Colombia, el Código de Procedimiento Penal trae unas instrucciones, pero hay un Código General del Proceso que en su artículo 226 nos explica algunos aspectos que deben tenerse en cuenta para los peritos especialmente, y que algunos profesionales del derecho ignoran o no aplican creyendo que únicamente se van a basar en el Código de Procedimiento Penal, pero el Código General del Proceso es para todos los procesos, incluido el penal. Y hay que preguntarle al perito sobre algunos aspectos, especialmente eso, sobre sus conocimientos, sobre qué instrumentos utilizó, sobre esos antecedentes que acreditan su experticia, sobre cuál es el nivel de aceptación que hay en el mundo y a nivel local sobre esa experticia. Y si hay unas técnicas de orientación, de probabilidad o de certeza. Como otros expertos han corroborado esas apreciaciones y todas las preguntas aquellas que debe responder de manera clara y precisa, permitiéndosela al perito
que consulte documentos, porque como las pericias requieren un conocimiento muy particular en determinadas ciencias, en algunas ocasiones se requiere que, por ejemplo, para usar unas fórmulas matemáticas o situaciones similares, o para datos de bibliografía de autores, o para muchos eventos, el perito pueda consultar documentos. Se dice claramente para qué se contrainterroga al perito. ¿Cuál es la finalidad del contrainterrogatorio? Refutar, ya sea en todo o sea en parte. Y quien contrainterroga puede utilizar argumentos que se basen en principios científicos, técnicos o métodos que se encuentren inclusive en divulgaciones o publicaciones de carácter científico que sean referentes a la materia de la controversia. Ahora comparemos en el Código de Procedimiento Penal colombiano, en el artículo 417, existen unas instrucciones para interrogar al perito, además de las instrucciones que trae el Código General del Proceso. En el Código Procesal Penal de Panamá, en el artículo 411, no se incluyen esas instrucciones para interrogar al perito, pero sí se incluye lo que debe contener un informe pericial, el cual no se incluye en el Código colombiano, pero se entiende que lo que contiene el informe pericial va a ser la base de lo que va a permitir preguntar. Quiere decir que así no aparezcan las instrucciones para interrogar al perito, el perito no puede interrogarse sobre aspectos diferentes a los que fueron la base de su informe pericial. En Colombia se dice quiénes pueden ser peritos y claramente establece en su artículo 408 que son personas que tengan un título legalmente reconocido, pero admite que existan personas que tengan esa posibilidad de ser peritos sin que tengan esa acreditación. En el Código Procesal Penal de Panamá, en el artículo 406, también se habla de la misma manera, en el sentido que para ser perito se requiere tener un conocimiento acreditado. Sin embargo, tanto en el Código colombiano como en el Código panameño se permite que en algunos eventos excepcionales puedan ser peritos aquellas personas que tienen un conocimiento acreditado basado en la experiencia que le permite explicar algún tema en particular que debe llegar a oídos del juez o del tribunal. La Policía Científica en Panamá, el rol de los peritos en juicios o informes y sus conclusiones. Por ejemplo, en el caso de Panamá, en el artículo 413 del Código Procesal Penal, se presentan esos informes en el juicio y hay unas excepciones cuando se trate de ADN, alcohol, drogas, que no sería obligatoria la presencia del perito a no ser que alguna de las partes lo solicite. Y en el artículo 411, como les decía, se debe explicar o se explica cuál es el contenido del informe pericial. En cambio, en Colombia, todos los peritos deben ir a juicio independientemente que sea un dictamen de drogas, de alcohol o de ADN, y no tiene esa excepción que existe en el Código Procesal Penal de Panamá. Mirando un poco en otros contextos, en México, la prueba pericial se encuentra en el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se permite también que el perito sea esa persona que conozca la ciencia, el arte o la técnica o el oficio, pero da la pauta para que en determinado momento alguna persona pueda ser perito sin tener esa acreditación. Para mí es riesgoso que exista un perito que no se pueda acreditar, porque la acreditación del perito... La pregunta, maestro Vergara, viene en el siguiente contexto. ¿A qué se debe que algunos procedimientos o normas de procedimiento penal en América Latina permita el contexto de darle la posibilidad a un testigo experto? Sí, el tema del testigo experto es que justamente
se pueda en un momento determinado llevar una persona que conozca determinada disciplina y oriente al funcionario que va a tomar la decisión o a los funcionarios, y si es un juez colegiado, para que pueda tener elementos de juicio, porque si bien se dice que el juez es perito de peritos, no siempre los jueces manejan una situación en un conocimiento determinado. Aquí la discusión es que el testigo experto es una persona que tiene un conocimiento determinado, adquirido en una disciplina determinada, acreditado formalmente, pero se permite además que una persona que no tenga esa acreditación pueda ir a un juicio a sustentar su conocimiento empírico. Y la duda surge cuando en ese conocimiento empírico no se puede hacer una comparación entre lo que es, por ejemplo, las actividades, las opiniones que hay a nivel internacional, porque se entiende que el testigo empírico, el perito empírico, no va a tener esa forma de vincular su conocimiento adquirido en la experiencia con el conocimiento que han tenido en las mismas áreas otras personas que manejen temáticas similares. Pero la finalidad de un testigo experto, la finalidad de un perito es llevar un conocimiento al juez con la finalidad de que la decisión que se tome corresponda a una base científica, una base técnica o una base artística. ¿Por qué se abre el compás entonces a un testigo, por ejemplo, inexperto, que no tenga la validación jurídica o la validación académica que lo respalde? ¿Por qué darle esa oportunidad en juicio oral? He mirado esas situaciones en diferentes países de América Latina y me causa curiosidad que aparezca ese tema en las legislaciones, porque la exigencia de un perito es tan alta, la exigencia de un experto es tan apegada a un método científico, que un perito empírico, por mucho que conozca de un tema, no va a tener la opción de poner en conocimiento del juez. Sin embargo, también se entiende que son situaciones excepcionales, pero en América Latina a veces tenemos un problema, que la excepción se convierte en regla, y ese es el riesgo que se visualiza cuando abrimos una ventana para que quede un espacio y en un momento determinado el empírico tenga mayor prevalencia sobre el testigo acreditado académicamente. Ese sería el inconveniente que puede darse en este tipo de circunstancias. A mí una vez yo hice esa pregunta ante unos expositores chilenos, y ellos me dicen, bueno, lo que pasa es que parte de esa dinámica, que de alguna u otra forma tiene ese ADN, ¿no? Desde el punto de vista del Código de Procedimiento chileno, Colombia lo tiene, República Dominicana también, Panamá de alguna u otra forma también lo tiene, México, Panamá y México al final, ¿no? De esta reforma hacia la América Latina, sobre todo desde el punto de vista del Código de Procedimiento Penal, basado en el iberoamericano, no el chileno. Entonces, lo que pasa es que lo que se busca es una verdad real, ¿no? Ahí entra un concepto dicotómico, ¿no? Desde el punto de vista de cuál es la verdad real, ¿no? Del proceso, la pretendida búsqueda de la verdad, entra un concepto filosófico importante, por un lado, pero por el otro lado entra otra dinámica interesante, que es la libertad probatoria, un principio esencial, fundamental en cualquier sistema adversarial, porque lógicamente pues tiene su lógica, es decir, prueba lo que tienes la carga de la prueba en el caso del Ministerio Público, pero por el otro lado también la defensa ya tiene una prueba o tiene la oportunidad de presentar también sus elementos probatorios y de demostrar en su caso la teoría del caso. Entonces son algunos de los puntos, ¿no?, que a veces existen, y que creo que esto entra en un debate profundo y unas buenas rondas de café, diría yo, para verificar realmente qué es lo que se busca en el proceso. No sé tu opinión. Sí, el problema de la libertad probatoria es que, si viene cualquier medio de conocimiento que sea lícito, se puede llevar a juicio
Eso no implica que se deban desconocer algunos parámetros en lo que tiene que ver con los contextos complejos que tiene un perito. Y en esa dinámica, en ese contexto complejo que es el conocimiento, la forma de explicarlo, los métodos, si bien se aplica la libertad probatoria, digamos que abrirle la puerta a un perito empírico es justamente un tema que, aún estando en la libertad probatoria, tiene sus dificultades. Tiene sus dificultades porque cada medio de prueba, cada prueba tiene una manera de practicarse. Y la prueba pericial tiene una manera de practicarse. Y dentro de esas maneras está justamente la acreditación. Y acreditar un empírico no es tan fácil en un debate público, porque va a presentar muchas falencias, y esa es la discusión que hay en el momento. Como usted decía, va a dar lugar a largos debates, a largas interpretaciones, pero lo único cierto es que en América Latina abrieron el campo para que un perito no acreditado académicamente pueda intervenir en un juicio si demuestra que tiene ese conocimiento profesional, pero profesional entre comillas, diríamos, porque es más bien ese conocimiento empírico que lo convalida con un conocimiento similar al que tenga una persona de carácter ya académico. Es una discusión que da para bastante rato y es un tema que tiene que ver con este punto, acreditación del perito. Yo debo acreditarlo. Ahora, ¿cómo se acredita un empírico? Demostrando con un documento cuánto tiempo lleva trabajando en un área y por qué adquirió ese conocimiento empírico. Ese es un debate inacabado, ¿no? Creo que sí. pudiéramos aquí quedarnos la tarde hablando de eso, pero es interesante, porque si uno de los propósitos en juicio oral de la teoría del caso, defensa o fiscalía, es precisamente la presentación de un testigo que tenga credibilidad, entre comillas, porque es lo que le voy a presentar al juez. Por lo menos acá Panamá tiene jurado de conciencia, Colombia no, y lógicamente todavía acá nosotros le presentamos a ese jurado organizado del pueblo como última reminiscencia, y también toma la decisión, pues íntima convicción, no en derecho. Entonces, resulta y pasa que si mi idea es presentar a mi testigo con credibilidad para que logre respaldar mi teoría del caso, lógicamente yo debo presentar un testigo acreditado, porque le voy a dar herramientas del otro lado a la parte contraria, es decir, si soy defensor al fiscal, y si soy fiscal entonces al defensor, para que comience a atacar precisamente sobre un punto que es bastante sensitivo. ¿Y es cuál? Bueno, la preparación académica que puede tener el testigo a la hora, lógicamente, de la acreditación, que es lo que usted se refiere. El tema es interesante si nos lo trasladamos inmediatamente al campo de juicio oral, porque al trasladarlo a los hechos concretos, la teoría comienza entonces a tomar forma, y lógicamente un buen interviniente, en este caso fiscal o defensor, va a lograr entonces sacar ventaja precisamente de esa falta de acreditación y quedar bastante duda, que es parte del trabajo en un buen contrainterrogatorio. Sí, claro. Y mire que el perito acreditado académicamente, también presenta sus falencias. No es una garantía que por el hecho de estar acreditado esté preparado para un juicio, porque a veces los acreditados también presentan un problema en lo que es su formación. Miremos este ejemplo para ir tomando un punto de partida. Entre ellos conoce este librito azul, ¿cierto? No mucho. ¿No conoce este libro azul que es el manual de policía judicial? No mucho. O sea que no sabe los protocolos que están acá en este manual. No, señor. Este es un perito oficial colombiano, al cual yo le pregunto si conoce el libro que es el manual de policía judicial. En el manual de policía judicial están las instrucciones que deben seguir los peritos, pero él dice que no lo conoce. Y si no conoce el manual que da las instrucciones para trabajar la parte pericial, no va a realizar una excelente pericia, y eso le abre un boquete a la contraparte. Cuando hablo de boquete me refiero que le da la opción de controvertir, porque ya lo presentó el fiscal. Ahora el defensor está mirando esas falencias, y al mirar la falencia lo ataca por ese punto. O sea que si no está acreditado por quien lo cita,
la contraparte tiene la oportunidad de desacreditarlo con mayor facilidad. Y otra cosa es la acreditación de la pericia, o sea, de la experticia. ¿Cuáles son los soportes, las conclusiones, la metodología, la bibliografía? A veces se olvida colocar una bibliografía y le pregunta a uno, ¿de dónde sacó esa afirmación que viene entre comillas? No de un texto, pero ¿de quién es ese texto? Ni siquiera respetan los derechos de autor. Yo opino, la comunidad académica se expresó sobre el tema en varias oportunidades. Dígame una. ¿En qué parte de la academia citaron este mismo tema que usted aborda? Y no sabe. Ese es un problema también de acreditación. Ahora hablemos de algunos aspectos básicos de las pericias. La regla general es que uno debe estudiar a la contraparte. Uno debe saber a quién se enfrenta. Y hay que mirar cuáles son las debilidades que tiene en su formación académica la contraparte, con mayor razón si va como una actividad empírica. Miremos el siguiente ejemplo. Si tienen algún problema con el sonido, me lo dicen por favor para corregirlo. En este caso, sabemos que el perito tiene una falencia en algunos conceptos y vamos a explotarlos. Entonces le hago una pregunta. Usted dice que cuando recibió el arma, la examinó a simple vista. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Sí o no? Sí, es correcto. Usted sabe, ya que estudió en Miami-Dade, ¿sabe qué significa evidencia traza? ¿Sí o no? Es correcto. ¿Podría decirme? Ese es un concepto que es un poco difícil de definir, pero en suma se trata de los elementos evidencia que, valga la redundancia, no son tan evidentes como un trozo de pintura, un cabello. Hasta ahí es suficiente. ¿Usted sabe lo que dice el manual de policía judicial sobre evidencia traza? No recuerdo en este momento. Le voy a leer. Son aquellas que por su cantidad, tamaño o naturaleza no son perceptibles a simple vista. Y usted dijo que había utilizado la vista como parte de su examen, ¿sí o no? ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí, lo dije. Y el manual dice que la evidencia traza no es perceptible a simple vista, ¿correcto? Correcto. El perito había dicho que logró determinar una evidencia traza con solo observar. De hecho, esa afirmación era inconcebible desde el punto de vista científico, desde el punto de vista práctico. Es como si yo pudiera asegurar que determinada mancha corresponde a una sustancia en específico, o que pueda yo, por ejemplo, determinar inclusive un perfil genético a simple vista. Yo le decía, si usted es capaz de, se lo dije fuera de la audiencia, si usted es capaz de mirar la evidencia traza a simple vista, podía servir como examinador de el coronavirus, porque usted podría saber dónde está el virus, y obviamente nos ahorraríamos toda una cantidad de gastos en alcohol y en una cantidad de sustancias. Pero hacer esa afirmación contrario a la evidencia, porque el manual dice otra cosa, evidencia traza es aquella que no se ve a simple vista, no se puede observar, y el perito dijo que al recibir una pistola estudió la evidencia traza que había observado a simple vista. Esas son las falencias que deja quien lleva al testigo experto para que lo controviertan. Ahora, si este testigo no fuese un testigo experto, el desastre probatorio sería mucho mayor. Claro, ahora el tema es interesante, ¿no? Sobre todo cuando pasamos al otro renglón, es decir, cuando pasamos a la otra esfera y comenzamos a analizar ahora el testigo o el perito acreditado. Pasamos del pericial, del perito empírico al perito acreditado. Y era lo que usted comentaba hace un rato. Que sea acreditado no quiere decir que sea buenos juicios, son dos realidades distintas. Cada uno de nosotros ha tenido su experiencia con relación a peritos, que lógicamente cuando uno comienza con estos tipos de contrainterrogatorios directos, específicos, cuando el abogado, que tiene una misión fundamental de estudiar la prueba, de estudiar la pericia, de tener los conocimientos también para poder presentar un contrainterrogatorio eficiente. Muchas veces a mí me preguntan, profesor, pero ¿cómo yo puedo contrainterrogar a un perito que tiene la capacidad, tiene la práctica y tiene los estudios? Bueno,
Es que ahí es donde está el tema. Usted tiene que ver qué tipo de perito dependiendo del tipo de delito al cual usted obviamente va a enfrentar en el juicio. ¿Me explico? Entonces, saber que ya hemos pasado la audiencia intermedia, sabemos qué tipo de pruebas periciales van a presentar, y si uno no es experto en ese tipo de informes que ha redactado, entonces tratar de buscar colaboración con los profesionales del área para decir, mira, sobre esto yo pienso esto, sobre esto tú pudieras preguntar esto, sobre esto aquello, porque bueno, el abogado no puede conocer específicamente de todas las técnicas periciales, pero sí puede capacitar y estudiar y preguntar a distintos profesionales de forma multidisciplinaria que tienen que ver con el tema y decir, bueno, yo pienso sobre este tema, sobre este peritaje de criminalística, pienso esto, sobre este peritaje de balística, yo pienso esto, sobre este tema de ADN, bueno, yo pienso esto y esto y esto, y ya uno se va haciendo un contexto y una idea que le permite al abogado entonces poder llegar a ese punto de controvertir que lógicamente observamos en lo que usted nos acaba de presentar. Preguntas sencillas de un manual de procedimiento que lógicamente un perito tiene que saberlo desde el primer artículo hasta el último, porque ese es su día a día, no es el día a día del abogado, no es el día a día del juez, es el día a día del perito que está realizando pruebas periciales y que tiene que hacerlo en debida forma. Sí, tienes razón, porque mire que la presencia de un perito experto no es una garantía del triunfo de una teoría. Y sobre todo que el problema que tiene el perito oficial, y es un consejo para los peritos oficiales, es que piensan que nadie va a invadir su campo de conocimiento. Y tal vez lo que usted dice tiene una, digamos, una gran trascendencia, porque justamente cuando uno sabe que se va a enfrentar a un perito en determinada área, debe preocuparse por comprender, conocer esa área, porque el perito nunca espera que el abogado o la contraparte, el fiscal, ingrese a su campo de conocimiento. El perito cree que su conocimiento es único cuando realmente el conocimiento es universal, ya se puede consultar por diferentes medios. Y nos ocurre lo que le pasa a este perito, es un perito químico, también oficial, muy acreditado, que empieza a divagar en un aspecto y ya el defensor sabe cuál es la falencia que tiene, y por esa falencia es que se va a buscar la pregunta que más le impacte a quien va a tomar la decisión. Miremos el ejemplo. Obviamente, usted estando en medicina legal entenderá qué significa contaminación cruzada, ¿es correcto? Es correcto. Que previamente, antes de realizar un estudio, se debe evitar que el contacto con otros elementos, ¿correcto? Es correcto. Y si se requiere hacer un estudio de un elemento, se debe llevar en las condiciones en que se encuentra, ¿sí o no? Es correcto, sí. La pistola le fue llevada a usted en las condiciones en que fue encontrada, ¿sí o no? No sé. Muy bien. Usted dijo aquí que había encontrado unas manchas de color verde, ¿correcto? Es correcto. Usted además es químico. Es correcto. ¿Usted determinó la composición de esas sustancias de color verde, sí o no? No. ¿Usted sabe qué tipo de componentes tiene un reactivo que se utilice para la exploración dactiloscópica, sí o no? No. ¿Usted sabe si ese reactivo que se utiliza para la búsqueda de impresiones dactilares puede alterar, puede contaminar una mancha de pintura, sí o no? No creo que la contamine. ¿Usted realizó estudios que determinen eso? No, no necesito hacer un estudio para eso. Si usted no sabe los componentes de lo que se utiliza para la exploración dactiloscópica a nivel químico, ¿cómo determina usted que no contamina? Ahí está la pregunta a la cual se debe llegar, la pregunta que más impacte. El perito recibe una pistola para estudio, pero la pistola previamente está buscando evidencia de pintura, evidencia traza, pero la pistola previamente ha sido estudiada por expertos en lofoscopia, y los expertos en lofoscopia han utilizado un reactivo para buscar impresiones dactilares. El perito no sabe cuáles son los componentes que utilizan los expertos en lofoscopia, no obstante que es un perito químico, ni tampoco sabe cuál es digamos, el impacto que puede causar en una contaminación cruzada buscar pintura,
después de que la pistola está ya manchada de verde porque fue examinada previamente por otro perito. Si él no sabe eso, la pregunta de cierre, de impacto es, si usted no estudió eso, ¿cómo va a saber si contamina o no contamina? Y con esa pregunta se cierra. ¿Por qué? Porque es una pregunta cortante, una pregunta que va a dejar una imagen en el fallador que el perito no estaba preparado para resolver esta temática. Ese es el efecto de cuando el perito piensa que nadie va a invadir su órbita de conocimiento. En este caso, nos estamos introduciendo en la órbita de conocimiento del perito. Sí, y Aquí, lo interesante ahí, maestro Padilla, es precisamente que la pregunta que deja totalmente en una situación apretada al perito es la última pregunta. Y eso tiene una mecánica y tiene una forma de ver y verificar la manera de preguntar, cómo uno confirma, cómo uno acredita, cómo uno confronta y cómo uno acaba. Son técnicas estudiadas, es una metodología práctica que se utiliza a la hora de abordar al testigo presencial, a cualquier cantidad de pruebas presenciales que usted se le pueda presentar, o al perito, en este caso la prueba pericial, en el cual usted comienza confirmando cosas. Confirmo, es cierto que usted es perito, cierto. Es cierto que usted forma parte, por ejemplo, del Instituto de Medicina Legal y Forense aquí en Panamá, cierto. Es cierto que usted ha desarrollado alrededor de 100 peritajes, cierto. Todos son confirmación de que va a validar el tema de la acreditación. Confirmación, acreditación, para luego llegar al punto de confrontación. Es la mecánica que usted está utilizando. Usted comienza acreditando, confirmando, llega a un punto de confrontación entre la experiencia que puede tener el perito o el informe que ha demostrado el perito, lo confronta con la técnica o con el conocimiento que tiene el abogado, que está empapado. En este caso, usted se ve que ha estudiado el tema todo con relación al tema de la prueba pericial, en este caso química, sus vertientes, las posibilidades que pueden surgir o no, luego de utilizar los reactivos o el químico, y lógicamente usted lo confronta en su zona de confort. Ahí está el tema. Cuando se confronta al perito en su zona de confort, es decir, su zona de campo de estudio, él se siente un poco invadido y no se espera eso, es lo que estamos hablando. No se lo espera porque hay un abogado que ha estudiado, que ha sido consciente, que ha hecho la tarea, como decimos acá en Panamá, y que lógicamente está clarito en los temas. Muy probablemente buscó ayuda, buscó expertos, que lógicamente le dijeron, otros peritos químicos o otros especialistas químicos, le dijeron, bueno, esto, y ahí se va haciendo la confrontación. Una vez planteada la confrontación, entonces la pregunta final, que es la pregunta de impacto, es la pregunta de cierre, la que acaba el testigo, es esta y la dejo la duda. Queda la duda inmediatamente incrustada ¿dónde? En la mente del administrador de justicia, en la mente del juzgador. Muy difícil recoger esa duda que ya se ha sembrado. Y esa pregunta de impacto debe ser tan fuerte que muchas veces uno puede darse el lujo de retirarla después de que ha impactado. Es decir, yo a veces hago la pregunta fuerte y yo digo, su señoría, la retiro, pero cuando le digo la retiro le estoy diciendo es porque el perito no va a ser capaz de resolverla. Yo mejor la retiro porque ya no tiene escape. Es casi una emboscada que se hace gradualmente porque el perito no sabe para dónde va el interrogador. Mire este caso, es que hay que estudiar previamente el peritaje y hay que estudiar al perito. En este caso, este clip que vamos a mirar, el perito, este es un caso muy famoso en Colombia, se conoce como el caso grafitero, es de connotación nacional. Llevamos 9 años y medio y no ha terminado. El perito determinó que había utilizado la técnica ACET. La técnica ACET es análisis, comparación, evaluación, verificación en logoscopia. Cuando realizó la experticia, la técnica ACET ni siquiera se había probado en Colombia. Sabíamos que estaba mintiendo y que no podía haberla utilizado. Sin embargo, esperamos que llegara el momento de controvertirlo. Mire lo que responde con respecto a la técnica que dijo que había utilizado. Usted nos habló de la técnica ACET, ¿correcto? Sí, señor. Nos dijo que era análisis, ¿correcto? Análisis. Comparación, ¿correcto? Sí, señor. Evaluación, ¿correcto? Y verificación, Y ¿correcto? verificación. Hablemos de la última, verificación. ¿Hay alguna verificación de alguna persona distinta de usted
en este informe, sí o no? No. En los procedimientos de verificación a nivel internacional, ¿usted ha escuchado hablar de la verificación ciega, sí o no? Sí, señor. ¿Tiene algún procedimiento de verificación ciega este informe? ¿Sí No o lo tiene. O sea que la técnica C no está completa. ¿Le Llega falta la verificación, sí o no? hasta el tercer. No le escuché, perdón. Llega hasta el tercer punto. El perito sabe que la técnica C no está completa porque le falta la B, la verificación, pero lo que no sabe es que también le falta la A, le falta la C y le falta la E. Y cuando empieza uno a auscultar cada letra, el perito se encuentra en una encrucijada de la cual nunca podrá salir. ¿Y por qué no podrá salir? Porque nunca aplicó una técnica y al no aplicarla, nunca podrá resolver las preguntas. Además, no conoce la técnica. Y hacer afirmaciones de un perito experto, sobre todo de un instituto nacional, como Medicina Legal de Colombia, no estoy hablando mal de las instituciones, que me faltaba, sino que estamos hablando del comportamiento de algunos peritos. ¿Cómo es posible que hable de una técnica que no conoce y estamos en un caso de connotación nacional? Inclusive, así estuviéramos en un caso en el pueblo más lejano, estamos hablando de la capital del país, un caso en el cual la prensa tiene la mira puesta a la sociedad y llevan a un perito a hablar de cosas que nunca realizó. Sí, y es interesante, ¿no? Y lógicamente uno se puede jugar el prestigio, sobre todo el perito, porque al final él es el que está firmando con su rúbrica, en definitiva, tiene una responsabilidad como profesional, una responsabilidad como persona idónea. Entonces, si no has aplicado una técnica, lo más nefasto, al fin y al cabo, no hay que ser Nostradamus para darse cuenta hacia dónde va, por lo menos la evaluación de ese perito va a estar muy mal. Desde el punto de vista de la conformación lógica de la valoración que le va a dar el jugador al momento de haber pasado a ese perito, aduciendo haber aplicado una técnica y realmente evidenciando, en definitiva, que no hay nada parecido a ello. Eso, para mí, le creería a él incluso responsabilidades penales y administrativas. Se me lo preguntan porque, primero, está bajo juramento, bajo gravedad de juramento. Y segundo, está colocando información que realmente, al fin y al cabo, no ha sido verificable. Lógicamente, desde el punto de vista administrativo, pues también tiene sus propias repercusiones a nivel de la institución, ¿no? Y lo más peligroso, también por parte del fiscal, presentar un testigo con estas características, que lógicamente, más que beneficiarlo, lo que va a hacer es hundirlo de forma más rápida, porque si esa prueba, imaginemos, que me está mencionando usted en el audio, doctor Vergara, es una de las pruebas clave, que muy probablemente sea así en el caso este, que no conozco la connotación, pero que puedo yo entender que pudiera ser una de las pruebas esenciales. Y si esa prueba es esencial y estamos ante un contrainterrogatorio o un contrainterrogador que te ha desvirtuado esta prueba de esa naturaleza, ese caso ya se cayó. Sí, claro, ese es el riesgo y eso es un problema de quien lo lleva, porque quien lo lleva debe primero mirar cuál es el contexto de ese perito y qué es lo que tanto sabe. Y miremos otro ejemplo para demostrarles que no, digamos, cuando uno estudia los temas, le pueden colocar el perito en cualquier parte en cualquier área del conocimiento. No quiere decir que el abogado sepa todas las áreas, sino que el abogado tiene que prepararse en todas las áreas porque esa es su responsabilidad. A medida que uno sabe a qué disciplina se va a enfrentar, a qué disciplina va a confrontar, tiene que estudiar y conseguir los asesores para que le digan, esto tiene esta falencia, se puede abordar de esta manera y de la otra. Este perito tenía una inconsistencia. No tenía una solución a un problema y quiso encontrarla en el juicio. ¿Cuál era la solución? La solución es que es un perito en topografía. Además, no es un topógrafo que estudió criminalística en 2, 3 años, es un topógrafo de profesión. 18 años de experiencia. Lleva un informe topográfico, o sea, ese informe topográfico o planimétrico, como esa fijación planimétrica, como se denomina en otras latitudes, en un caso de triple homicidio. Y se le olvidó tomar las distancias entre los cuerpos, los objetos, y cuando uno le pregunta las distancias, pide una regla y pide una calculadora para hacer una operación matemática que debió haber hecho antes de ingresar al juicio. Ya sabíamos que tenía esa falencia. Como tenía esa falencia, dejamos que avanzara hasta el momento que no tuviera retorno,
porque esa falencia debió haberla notado quien lo llevó. El juez le da la oportunidad que le traigan la regla, pero tampoco puede resolver el problema. Ahora, si resuelve la primera pregunta, ¿qué distancia hay de este elemento del 1 al 2? Y demora 3 horas realizando la operación matemática, yo le pregunto, ¿y ahora qué hay del 2 al 3? Y se demora 3 horas más, ningún juez le va a permitir que realice esas operaciones en el juicio y va a quedar en ridículo. Escuchemos un poquito. Entonces, me decía, Ahí habla el juez. necesitaba una regla, ya la tiene en su poder, entonces explíquenos. Si se pudiera subir un poquito más el volumen, sería genial, maestro. Señor juez, tenemos un plano. De ese plano tenemos unos valores conocidos, que es el ancho de la vía. Entonces, en este caso, yo aquí si yo tengo esto acá, puedo hacer una proyección. Tendría 13 metros. ¿Sí? 13 metros en el terreno. En el terreno. Si yo tomo mi regla y mido esa distancia, voy a tomar una paralela, voy a hacer una proyección con esa esquina. Obtengo que aproximadamente acá, de acuerdo a la gráfica, es de 7 centímetros. Entonces tengo que 13 metros en el terreno equivalen a 7 centímetros. 13 metros en el terreno equivalen a 7 centímetros. Ahora, yo puedo tomar, por ejemplo, en este caso, me voy a permitir hacer una pequeña explicación, porque acá para calcular esto tengo que hacer más cosas. Pero entonces, si yo quisiera calcular la distancia que hay del muro, de este muro, al grupo vainilla 4, pues sencillamente lo que hago acá es tomar la distancia que hay de ese muro al grupo vainillas 4, que en este caso sería 1.7, por ejemplo. Entonces, sí. ¿1.7 qué? Centímetros. Entonces, ¿qué hago? Entonces, 1.7 centímetros. Establezco una proporción matemática o regla de 3 que se llama y digo, si 13 metros en el terreno equivalen a 7 centímetros en mi plano, por lo tanto, los 1.7 centímetros que hay de el muro hasta este grupo de medidas 4, que estoy haciendo un ejemplo inicial para orientar, establezco entonces que mi distancia en metros de ese muro a ese grupo de vainillas va a ser tomar y multiplicar 13 metros por 1.7 centímetros y dividirlo por 7. Eso nos daría... Mire la cara del juez y mire la forma como le está diciendo con su lenguaje gestual. Oiga, usted la está embarrando, porque ni siquiera sabe dónde tiene la calculadora y además, después de que empieza a sumar, no le da, y entonces dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, aplica el teorema de Pitágoras, tampoco le da, y finalmente termina diciendo que no puede resolver el problema, un problema que debió haber resuelto antes de ir a juicio. Sí, en ese contexto, maestro Vergara, no pudimos ver la cara del juez, pero nos las imaginamos. Ahí está, la cara del juez. Sí, acá no la vimos, pero nos la imaginamos porque Pitágoras se le está quedando corto, ¿no? Y eso pasa muchísimo. La gente piensa que eso no pasa, profesor. ¿Cómo no va a pasar? Eso pasa todo el tiempo. ¿Por qué, profesor? Oiga, porque los peritos a veces van apurados a la escena de los hechos, porque tienen hambre, porque no hacen bien su trabajo, porque no tienen un tema metodológico. No todos, ¿ah? Algunos. Hay peritos muy serios, muy responsables, pero hay otros que van todos apurados, que quieren hacer las cosas de manera rápida e inmediata. Y si tú eres un perito planimétrico, ¿qué tienes que hacer? Oiga, tomar las medidas, señor. Estamos hablando de un tema de homicidio, en un lugar donde supuestamente hay claridad y donde un testigo presencial dijo que vio un poste, porque hay un poste con luz eléctrica. Ok, ¿dónde se cometió el hecho? Veamos. Entonces necesitamos saber la distancia que hay del supuesto poste con luz al lugar donde se acreditaron los hechos para poder entonces verificar la distancia del supuesto testigo presencial y determinar si en efecto pudo haber visto o no. Si en efecto pudo haber tenido el campo de visión para poder acreditar ese hecho que dice que observó. Entonces, claro que un abogado va a comenzar a hacer preguntas de temas planimétricas, porque necesita saber la distancia,
saber si es cínico o lógico decir que, bueno, la persona en una loma pudo ver desde abajo, sin ningún tipo de luz, lo que sucedió en ese hecho, en ese lugar, en ese homicidio. Ah, ok, pero ¿qué pasa? Se descubre que el planimétrico no ha determinado la distancia. Ojo con eso, que estamos hablando del perito planimétrico. No estamos hablando del testigo presencial. Que yo le pueda decir, oiga, ¿qué distancia usted cree que estaba desde el lugar que vio los hechos al lugar que se cometieron el homicidio? Él no va a saber de la distancia, él no tiene por qué saberlo, porque es un testigo que llegó al momento y dice que vio. Perfecto. Él no tiene una cinta métrica para poder determinar cuál es la distancia, pero quien tiene el deber de poder acreditar la distancia, porque al fiscal le conviene decir que ese testigo estrella de él fue que lo pudo ver. Y lo pudo ver porque estaba a una distancia que se podía mantener la visibilidad, porque había un poste eléctrico de luz cerca que le permitía alcanzarla. Entonces, el fiscal tiene que preparar a su planimétrico y tiene que decirle, a mí me interesa sobremanera que aparezca la distancia que hay entre el testigo y donde se acontecieron los hechos. Eso es relevante para el fiscal. ¿Por qué? Porque yo tengo que decirle al juez, la distancia es poca, señor juez. Había un poste eléctrico y por ende él pudo verlo. Pero si no se determina la distancia por X y Y, entonces lo que demuestra es, lastimosamente, un informe mal redactado, mal hecho, que no utiliza el método, que tal vez el que instruye el sumario, en este caso de investigación, que es el fiscal, no ha podido observar o no ha tenido el tiempo para darse cuenta que eso es importante para su teoría del caso. Y en este caso, al revés, lo aprovecha el defensor para decirle, sáquenme eso aquí. Él no jamás va a poder hacer ese cálculo mental allí y el juez no tiene por qué entenderlo, porque eso debió haber quedado claro, de forma clara y plasmada en el informe, no en el acto de audiencia. Ahí en el acto de audiencia lo que hay es signos de interrogación y créanme que la acreditación o el valor probatorio que se le va a dar a ese testigo es casi nula. Sí, claro, y había otro ingrediente adicional, había un muro y nunca midieron la altura de ese muro porque el testigo decía que había visto el homicidio detrás del muro y teníamos que saber si realmente, de acuerdo a la estatura del testigo, podía estar parado detrás del muro y haber observado. Se les olvidó eso, pero mire que después acepta que se equivocó. Mire lo que dice. Mire lo que dice al final. Usted cuando realizó ese trabajo, ¿tuvo la oportunidad de haber resuelto ese problema que se le plantea ahora? Sí, muy fácil. Con el software tomar distancias, pues considero que desde ese punto de vista de tomar la distancia de los grupos, pues no se hizo y se hubiese evitado este problema solo con el software y tomar las distancias en una tabla. Dice que solo con el software tomar la distancia en una tabla hubiera evitado ese problema y obviamente está aceptando que se equivocó y que el problema que se está planteando no lo puede resolver. Y si no lo puede resolver en el juicio, ¿cuándo más lo va a resolver? Porque no hay otra oportunidad, es una oportunidad única, no hay otra oportunidad de hacerlo. Y nos quedamos sin saber cuáles eran las distancias. Y era la primera pregunta. Y había muchos elementos y nunca supimos. Y ya no sabremos qué pasó allí. Sí. En ese caso. Bárbaro eso. Tremendo. En este otro ejemplo, es un caso de homicidio. Estoy defendiendo a un policía que accidentalmente mató a otro. Y la pregunta que le hace, mire la pregunta que le hace el Ministerio Público al fiscal, al perito. La pregunta que le hace el fiscal al perito, le dice, determine si es un homicidio culposo o doloso. Esa pregunta no se la puede hacer un perito. Si el perito le llega esa pregunta, devuelva el cuestionario. Vamos a escuchar qué interesante. Además son muy cortos. Y también le preguntan que esto se requiere para determinar si se trata de un homicidio culposo o un homicidio doloso. ¿Usted como perito puede determinar eso? Tiene más sonido. Página, el primer párrafo. No, eso nosotros no tenemos no es nuestro contexto definir esas preguntas. O sea, si no es de su contexto definir esa pregunta, ¿para qué va a ir a un juicio a resolver la primera pregunta del cuestionario? Pues,
debió haber devuelto el cuestionario y decirle, oiga, usted está equivocado porque yo no estoy aquí para determinar responsabilidad, porque eso es un tema de responsabilidad, eso le atañe a quien va a decidir, no a mí. Yo le demuestro los elementos de tipo técnico, científico, pero yo no le puedo decir si la intención cuál fue. Pero ese mismo Claro. perito. No, pero eso pasa y pasa en todos lados, maestro. Eso no pasa nada más en Colombia, pasa aquí, pasa en cualquier lugar. Y eso sobre todo cuando usted tiene un interrogador que no está claro de cuáles son las funciones de un interrogatorio, que no está claro cuáles son las responsabilidades que tiene cada una de las partes o los intervinientes, en este caso la prueba pericial. Hombre, confunde los roles por completo. Un perito es un perito que va a hablar sobre su informe técnico, punto. Una recreación. El acreditar o no responsabilidad no le compete a él, es así. Usted nunca estuvo. Pero es una mezcla de esa pregunta, ¿no? Sí, es una pregunta peligrosísima para un perito y más peligroso es aceptarla y tratar de llevarla a juicio, porque esa pregunta no tiene ningún soporte científico. Si el perito va a resolver si es doloso o culposo, ¿para qué el tribunal, para qué el juez? Porque el perito ya tiene la solución del caso. Llamémoslo el señor juez perito. Sí, el señor juez perito. Y ya, no hagamos más nada. Y aquí se le pregunta otro aspecto que también es muy importante. Le dicen que haga una inspección al lugar y la hace por computador, que no está prohibido, pero nunca fue el lugar, nunca examinó la mesa donde ocurrió el homicidio, nunca examinó nada y piensa que de esa manera puede realizar un estudio de algo tan delicado como un homicidio. De pronto, si el sonido no es tan fuerte, yo se las explico porque a veces tenemos problemas con el sonido de las audiencias. Sí, pasa de Una todo. recreación. Sí, claro, sin duda, Lisa. ¿Usted nunca estuvo en el lugar de los hechos? No, para esto no fui. ¿Nunca habló con el patrullero Moncada? No, me llegaron la indagatoria. ¿Sabe cuánto mide el patrullero Moncada? No, específicamente no. Si no sabe cuánto mide el patrullero que está en el juicio, ¿cómo va a saber entonces concluir como concluyó que el disparo fue a contacto firme? Si ni siquiera sabe cómo estaba ubicado la víctima, no ni siquiera sabe el tipo No sabe de mesa. nada, maestro, no sabe nada. ¿Qué va a hacer ahí? No sabe nada. Y son los peritos, y también es un perito en balística, porque es que a mí no me van a decir, como dicen algunos, no es que usted se aproveche de algunos peritos que son peritos y que no tienen ninguna experiencia. Estoy hablando de peritos de un instituto colombiano que tienen mucha experiencia. Estamos hablando de la ciudad capital. Yo no estoy trayendo ejemplos por allá de un pueblo lejano donde dice, hoy pobre perito, llegó el abogado de la ciudad y lo acabó. No, estoy hablando de peritos en el mejor centro y el mayor centro de audiencias de Colombia, que es el complejo judicial de Palo Quemado. Y estoy mostrando peritos que van a juicio y no se preparan. Y son peritos acreditados. Entonces el problema no es el empirismo, el problema es de saber llevar un conocimiento, y es el tema. Y estamos hablando de casos complejos, no es un simple caso de un cheque que salió sin fondos o cosas así, no. Son casos delicados que requieren que la experticia lo resuelva y no lo hacen. Esto es otro ejemplo. Otro ejemplo, y también vamos a explicarlo. Es una perito, una joven. Además, se le abona que va muy bien presentada, la audiencia va muy bien vestida, que eso es parte también del tema. Pero le lleva unas fotografías. Primero las lleva en blanco y negro. Entonces, si la lleva en blanco y negro, no puede saber si en un lugar hay sangre o hay otra cosa. Y además habla de un cruce de dos calles, pero no sabe exactamente dónde queda ese cruce. Y eso es lo que nos va a ilustrar sobre el homicidio. Y si no sabe eso, se le hace la pregunta final. La pregunta final es una pregunta que en cierto sentido parece una pregunta sin ninguna, digamos, connotación, pero que tiene la mayor connotación. Si no podemos, eso no lo podemos resolver ahora, ¿cierto? Dice no. Entonces el juez se va a preguntar, si no lo podemos resolver ahora, ¿cuándo? Si el perito no va a volver. Escuchemos también brevemente. En la fotografía número 3. Usted dijo que era una intersección de la calle con la carrera. ¿Sí recuerda haber dicho eso, Marinelli? Ahí al pie de imagen, ahí dice eso.
¿Y podría decirnos qué calle, qué carrera es? En el encabezado del informe, en la dirección donde se realiza la actuación, se describe carrera quinta número 1106, barrio Sardinata, San Luis de Gacén. La carrera quinta 1106 no es un cruce de una calle con una carrera. ¿A usted le parece eso? Es la dirección que se fija acá. Quiero saber cuál es esa calle que se cruza con la carrera que usted mencionó aquí en la fotografía número 3. ¿Lo recuerda o no lo recuerda? No, no lo recuerdo, señor. ¿Es posible resolver eso ahora, sí o no? No, señor defensor. Le pregunto si es posible resolver eso ahora. Yo quiero saber dónde se cruzan las dos calles que ya menciona. No sabe. Y como no tiene la dirección clara, no lo puede resolver. Yo le pregunto, ¿es posible resolver eso ahora? Dice, no. Entonces le queda en la mente del fallador la pregunta, si el perito no puede resolver eso ahora, ¿cuándo lo va a resolver? Porque no va a venir mañana con la respuesta cuando ya se ha cerrado el juzgado. Si no lo puede resolver ahora, no lo puede resolver nunca, porque el problema es que estamos hablando de un juicio oral, donde la prueba se practica en presencia de la sociedad, en presencia del público, y el perito que va a acreditar una situación se le olvida decir dónde están los lugares que va a acreditar ante el juez. Y eso es falta de preparación del perito, y es perito oficial. El problema no es del empírico, el problema es del oficial que a veces se cree intocable, y eso es lo malo. Pues no quiere decir que sean malas personas, yo nunca juzgo a las personas, estoy hablando de las manifestaciones que tienen esas personas en el juicio, que es el problema. Aquí hay que controlar muchas veces visualmente lo que hace la contraparte. En este caso, estamos verificando un audio. Estamos verificando un audio si realmente fue descubierto o no por el Ministerio Público o la Fiscalía. Acá Ministerio Público significa diferente, pero para tener un lenguaje que se ajuste a Panamá, hablemos del Ministerio Público. Y el Ministerio, la fiscal del caso, la testigo está un poco al frente de ella, y estamos aquí verificando un video y ella le envía lenguajes gestuales a su testigo, lo cual está prohibido también. Y no solamente gestuales, le envía, apaga el micrófono y le envía mensajes. Mientras de buena fe estamos revisando si el video fue descubierto o no, ella está instruyendo a su perito que está en una encrucijada de la cual no ha podido salir. Eso no está bien, porque eso es desleal. Totalmente desleal, porque ella debe guardar la compostura y no, mira que está pendiente de lo que hace el defensor y le envía lenguajes al perito. El mismo caso, se le olvida, va a llevar un video de un homicidio. Y cuando llegaron a la audiencia se dieron cuenta que el video estaba equivocado y llevaron otro distinto. Cuando se dieron cuenta que no llevaron el video que es, entonces no saben qué hacer. Y a mí me conviene que el video se presente. Señoría, yo, pues, si usted me permite hacer una observación. Sí, señor defensor. En el descubrimiento que yo tengo, la estructura del archivo que hay es diferente a la que están proyectando. Entonces parece que la fiscalía tiene un error en el video. Pues yo sé que yo soy la contraparte, pero a mí me interesa mucho que el video se exhiba, y si este video no es el que la fiscalía pretende, por lo menos darle la oportunidad que traiga el video que es. Señora fiscal, cuenta con otro. No lleva, o sea, eso todavía es peor. Llevan un perito a acreditar un video y no revisan el material, y cuando llegan el video tiene otra cosa. Menos mal que no llevaron un video porno, hubiera sido más drástica la situación, porque llevaron un video de fotografías de otra cosa. Y esto es parte del problema, porque a mí el otro día me descubrieron unos elementos en la audiencia donde se presentó la acusación. Era una tera, tenía mucha información, nunca la filtraron.
Y sabe que encontré, aparte de los elementos de prueba, de los indicios, me enviaron una cantidad de modelos desnudas en fiestas, en orgías, que no era parte de lo que yo estaba esperando para mi defensa. Y eso no, eso quiere decir que no prepararon el descubrimiento, porque eso no tenía nada que ver con el caso. Tal vez esa información la tenían en la tera, y cuando fueron a grabar la otra información se les olvidó borrarla, y entonces me llegó un 80% de pornografía y un 20% de material probatorio que justamente era lo que necesitábamos para el juicio. Eso indica que no están preparados. En este caso, es el defensor el que le da la salida al problema. En tal sentido que, habiéndose hecho el descubrimiento del video, se pueda proyectar y verificar, o de lo contrario, se espere a que el viernes, que tenemos la otra sesión, se traiga el CD del almacén que corresponde a los videos, señora juez. Señor defensor. Señores, aquí lo que buscamos es la verdad de los hechos. La defensora, perdón, la testigo es una persona muy profesional. La fiscalía tiene constancia de que hay una copia espejo. Yo parto de la buena fe. Igual yo tengo aquí el control de los videos que fueron descubiertos y yo no tengo ninguna objeción a que la fiscalía utilice un video, porque la cadena de custodia no es lo relevante aquí, sino la búsqueda de una explicación sobre los hechos ocurridos. Yo daría la venia para que se proyectara la copia espejo. Proceda, señora fiscal. En este caso es el defensor el que da la venia para que, convalidando el error de la fiscal del caso, pueda presentar un video en copia y no el original. Y de esa manera se soluciona el inconveniente, porque a mí me interesaba mucho que el video se proyectara. Hay algunas recomendaciones que uno debe saber qué es lo que va a presentar en un juicio. Debe conocer la utilidad de sus preguntas. Y no debe ser lineal en las preguntas si es contraparte. Y si es la parte que lleva el perito, debe ser lineal, porque si no, hace que su perito se pierda en las preguntas. Cuando usted vea que hay objeciones que son válidas, hay que objetar, porque las objeciones le quitan el ritmo a quien está atacando, digamos, al perito. Y hay que utilizar las declaraciones, los documentos, todo lo que exista sobre la experticia para poder enfrentar al testigo perito, porque el testigo perito se enfrenta con conocimiento, y el conocimiento está en los textos, está en la experiencia, está en las diferentes experticias. No hay que dejarse sorprender con el cambio en las finalidades de la contraparte. Muchas veces yo le llamo la extrapertinencia, porque uno cuando va a juicio le dicen el testigo, el perito va a acreditar un aspecto. Y ocurre que en el camino se les olvida y termina el perito hablando de otros aspectos que, frente a los cuales uno no se preparó. Hay que entonces controlar cuál fue la decisión de llevar el perito a juicio para que no le cambien esa dinámica y entonces el sorprendido sea quien va a controvertir. Cuando es el testigo suyo, hay que acreditarlo, hay que resaltar sus cualidades, de dónde estudió, si ha escrito algún libro, cuántas experticias ha realizado, pero algo que tenga un sustento. Yo llevo una carpeta, mi perito tiene 300 pericias, yo las llevo, porque a mí la contraparte me puede decir, demuéstrenme que tiene 300 pericias en los últimos 5 años, aquí las tengo. El perito dice, yo he escrito 5 libros, yo los llevo y los exhibo, y eso a mi perito lo llena de orgullo, o sea, le sube la autoestima. Hay que evitar las preguntas repetitivas, las preguntas compuestas. El perito sabe si el interrogador conoce o no conoce el tema. Y el perito, cuando ve que el interrogador no conoce el tema, se le va por los lados. Hay que tener en cuenta que no se debe objetar por objetar. Cuando se objeta, hay que esperar que se decida. Y la objeción tiene que ser muy clara, porque la objeción no es una manera de darle a una contraparte o una parte de la respuesta. No, la objeción es sencillamente decirle objeto por tal razón. Uno tiene que calcular, ese es un ejercicio que hay que hacerlo mentalmente. Hay que calcular para dónde va su contraparte.
yo le llamo momentos predictivos en la preparación del juicio. Yo tengo que calcular para dónde va mi perito, para dónde va el perito de la contraparte. Hay que apoyarse en la experiencia, hay que ensayar, verificar falencias. No hay que creerse invencible. Hay que prepararse desde la salida de su casa, mirarse al espejo, organizar, determinar cuál es el tema, qué hay al respecto, ensayar, todo eso. Usted debe conocer, si es su caso, debe conocer la verdad real. Porque una cosa es la verdad real, otra cosa es la verdad procesal. La verdad real es una aspiración. La procesal es lo que tenemos a mano. Pero el abogado defensor debe conocer qué fue lo que pasó realmente. Porque de lo contrario lo van a sorprender. Y debe entender claramente cuál es el alcance del concepto de certeza, porque es que el perito, a mi juicio, yo respeto criterios encontrados, el perito no debe hablar de certeza, porque la certeza es de quien toma la decisión, o sea, el convencimiento es de quien falla. El perito debe hablar de orientación o de probabilidad, pero el perito no debería hablar de certeza, porque si el perito tiene la certeza, el juez no debe existir. Ya se acabó el caso. Sí, se acabó el caso, porque el perito lleva la certeza, adiós. Hay que demostrar que uno lleva un perito con una probabilidad alta. Es que ni siquiera el ADN nos habla de certeza, ni de verdad menos, nos habla de probabilidad siempre. Hay que establecer en una pericia de orientación por qué no se llevó la otra, porque si yo tengo una pericia de orientación, por ejemplo, una prueba de identificación preliminar homologada, un PIPH, ¿qué me sirve más? La mejor evidencia, llevar más bien el examen químico, no llevar una orientación, sino una de probabilidad. Si usted se va a poner una pericia, entienda que si usted no conoce el tema, no opine, porque en derecho no se debe decir lo que no se puede probar. Hay que establecer prioridades, hay que aprovechar las oportunidades que le brinda el perito de la contraparte en favor de su causa. Muchas veces uno no espera que el perito le diga aspectos que sean favorables y ocurre que sí se presenta en muchas ocasiones. El perito termina afirmando situaciones que son de la naturaleza de la contraparte, es decir, del defensor. El perito oficial realiza su trabajo y apoya al defensor sin darse cuenta. A ese tema yo le llamo, maestro Vergara, cambiarle la camiseta. Sí, sí, cambiarle la camiseta, claro que sí. Pero pasa. Pasa. Más de lo que uno piensa. Tenemos un perito, inclusive, que terminó diciendo que su jefe lo había presionado para que dictaminara en determinado sentido. Y eso fue prácticamente que se quitara directamente la camiseta y la llevara y la colocara ahí ante el juez. Cuando hay afirmaciones o negaciones del testigo, cada afirmación o cada negación van a fortalecer o van a debilitar una teoría. Hay un listado de preguntas que están prohibidas. Por ejemplo, esto es tomado de un libro que se llama Reflexiones sobre el testimonio, la argumentación jurídica y las técnicas de interrogatorio en el sistema penal acusatorio, de Raúl Cadena Lozano y Germán Herrera Calderón. Las preguntas capciosas o engañosas no se deben hacer. Las impertinentes menos. Las sugestivas se pueden hacer en el contrainterrogatorio, en el interrogatorio no. Las conclusivas no se pueden realizar nunca. Las preguntas que soliciten opinión, en los peritos sí, en los testigos no. Las preguntas confusas, ambiguas o vagas nunca se deben realizar. Las especulativas tampoco. Las argumentativas no, porque esa es una etapa posterior. Las preguntas compuestas no se pueden hacer. Por ejemplo, usted salió con María y escuchó unos disparos. ¿Sí o no? Pues si dice sí o le dice o no, no se sabe si está diciendo si salió con María o si escuchó los disparos. Las preguntas repetidas tampoco. Las tendenciosas no se pueden realizar. Las prohibidas, por ejemplo, preguntar sobre el color político o sobre orientaciones sexuales o sobre temas de la vida privada. Preguntas que tienen que ver con las excepciones, las prohibiciones, por ejemplo, los que están en un parentesco determinado. Los testigos de oídas, en lo posible, si no hay otra solución, pero en lo posible no se deberían llevar a juicio. Preguntas que tergiversan. Esas preguntas perentorias se pueden hacer en un momento, en otros no. Por ejemplo, en el contrainterrogatorio se pueden hacer. Usted dijo que era químico, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso se puede hacer, pero en el interrogatorio directo, ¿usted qué profesión tiene? Mire que hay una diferencia, ¿no? El tipo le va a decir, yo soy químico. Entonces, ¿cómo se hace el contrainterrogatorio? Usted dijo que era químico, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, usted era químico, ¿por qué no estudió esto?
Pues ahí se va cambiando el sentido. Es casi lo mismo, pero con un enfoque distinto. No se puede amenazar al testigo, coaccionar o darle un premio, o que se ofenda a la persona por cuestiones de raza, de sexo, de cualquier situación. Eso está prohibido. Los lenguajes son importantes. Aquí le traigo un ejemplo me gusta mucho utilizarlo de la película Lo bueno, lo malo y lo feo, un clip también muy pequeño, donde usted mira los diferentes lenguajes. Ya los voy a explicar. Los lenguajes son claves para el fiscal y para el defensor. En este caso, los personajes, el bueno, el malo y el feo, se citan a un duelo. Hay varios lenguajes. Primero, la forma de vestir. Segundo, la forma como llegan, pues el olor de los caballos, son vaqueros. La forma como manejan sus armas, la forma como miran, el lenguaje oculésico es muy importante. A veces usted está preguntándole al testigo y está mirando a la contraparte, y la contraparte le envía mensajes que usted no alcanza a ver. Esto es bueno para analizarlo. El final de lo bueno, el clásico del cine, lo bueno, lo malo y lo feo. Los lenguajes. Lenguaje kinésico, movimiento del cuerpo. Este lenguaje oculésico. Lo único, maestro, es que no estamos viendo el lenguaje proximal, los espacios. O sea, el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo, no pasa que se sabe coloquialmente de la manera como llega el testigo a la comisión, se sabe si va a ser bueno o malo. El interrogador, usted sabe si va a ser bueno o malo de la manera como pregunta. Aquí están algunas definiciones. Lo único que fue que no logramos ver verbal, que es lingüístico, paralingüístico. Está el kinésico, que son los movimientos corporales. Hay unos lenguajes que provienen del sistema neurovegetativo, toda la coloración de la piel, la dilatación, la actividad visceral, la postura, el comportamiento táctil. Cuando usted de pronto, por alguna circunstancia, saluda al testigo, se le acerca a llevarle algún elemento, se puede percibir. Hay unos espacios que no se pueden, digamos, invadir. Si usted ve que el testigo es una chica, llega de la mano del Ministerio Público, usted dice, aquí hay algo más que un perito, que llega más hablando de otras cosas folclóricamente, entonces se da cuenta que no están preparados. Hay otros comportamientos como la emisión de olores. Si un testigo llega con olor a aguardiente, a whisky, usted dice, este testigo llega embriagado, y entonces le va a dar la pauta porque la noche anterior estuvo ingiriendo licor en vez de prepararse para el juicio. Y maestro, ¿me logra escuchar? La cosmética, la ornamentación, o sea, por ejemplo, las damas tienen que ir bien presentadas, pero tienen que ir con una falda bien elegante, pero tampoco mostrar mucho porque van a distraer al auditorio. Esas maestro, son las recomendaciones que debe hacer quien lo lleva. ¿Me logra escuchar? No le escucho. ¿No me escucha? ¿Me logra escuchar? Ajuste el audio para ver si me logra escuchar. ¿Ahora sí? Ahora sí, que me han caído aquí. Es que por el cubrebocas no se da uno cuenta. Lo que pasó es que usted estaba inspirado y muy bueno, de verdad que sí. Maestro, se nos ha agotado el tiempo. El tiempo ha sido nuestro peor enemigo. Sí. Pero déjeme decirle que estoy seguro que todos los que han estado siguiéndonos por hora y media están pendientes a la transmisión. Y créame que pronto vamos a hacerle una segunda parte, porque realmente consideramos que lo que nos ha aportado ha sido muy importante, muy práctico, muy dinámico, y en definitiva estoy seguro que es el pensamiento de los que han estado siguiendo esta conferencia, les va a servir de mucho. Y considero que usted tiene mucho más que aportar, pero el tiempo se nos ha ido muy rápido, estamos en hora y media ya, y el programa está confeccionado para 1 hora. Así que para que se despida, maestro, y créame que lo vamos a estar invitando en otra próxima sesión para que comparta todos esos conocimientos que bien usted tiene con este público acá en Panamá, pues que nuevamente le va a abrir las puertas y que va a estar pendiente a su capacitación.
Claro que sí, para mí es un motivo de orgullo, de satisfacción haber tenido la oportunidad de estar con ustedes a través de estos medios que nos permite la autopista de la información. De verdad, con ese público panameño, ese público latinoamericano que tanto aprecio, y llevar algunas ideas, porque básicamente son ideas, son propuestas. Yo no soy poseedor de la verdad, sencillamente proponemos, damos algunas pautas. Le agradezco mucho que nos hayan seguido a través de esta red, y también a los organizadores por esa gran oportunidad que le brindan a los asistentes a esta plataforma de compartir algunas ideas que van a servir en el momento de afrontar el reto de la praxis. Muchas gracias, feliz día. Saludos, maestro, fuerte abrazo hasta Colombia. Nos vemos en la próxima. Gracias, muy amable. Saludos.